Nunca la prensa grande lo ha investigado. Y sigo emplazando a la prensa grande para que investigue. Lo perdonaron a Jorge del Castillo en sus 2 años de premierato y la prensa grande nunca investigó, nunca ventiló ese contrato entre Jorge del Castillo, Aurelio Pastor y Vladimiro Montesinos a través de su testaferro mayor, Valencia Rosas. El testaferro mayor de Vladimiro Montesinos fue sentenciado y condenado. Estuvo en prisión. ¿Por qué delito? Por ser testaferro de Vladimiro Montesinos. Y ese, ¿por qué no decirlo?, delincuente, había firmado el contrato con Jorge del Castillo y Aurelio Pastor. Y la prensa grande, chitón boca, calladitos. Cuando Jaime del Castillo hizo la denuncia en el Hotel Mauri en mayo del 2006, fue toda la prensa. Pero ¿cuánto salió al aire? Nada, absolutamente nada. Cuando denunciamos a Jorge del Castillo y denunciamos a Alan García antes de que Alan García gane las elecciones para ser presidente, como lo es ahora, nosotros denunciamos que Alan García Pérez iba a ser un gobierno de derecha porque Alan García Pérez se había convertido ya en un traidor de la ideología de su partido. Eso lo denunciamos y ahí está el video en YouTube. Pero la prensa grande lo difundió, no. Por eso nosotros, con toda la autoridad moral, Jaime del Castillo Jaramillo, con toda la autoridad moral y porque en la práctica lo he vivido, afirmo una y mil veces que existe una prensa gobiernista echada al gobierno. No sé si bajo planilla, se presume ello, pero hay una prensa que protege a espada, ¿no es cierto?, hacha y machete al gobierno. Y no habla nada en contra del gobierno. De tal manera que Alan García salga a decir, enfurecido supuestamente, de que la prensa no lo atiende, de que la prensa no relieva sus actos, digamos, positivos de gobierno y que eso le enfurece. Eso es otra ñanga. Eso es otra ñanga. Señor Carlos Raffo, usted no nos engaña. Usted está negociando cosas. Qué curioso. En el Parlamento, una comisión investigadora integrada con personajes tan cuestionados como Carlos Raffo, que tenía que dar este tipo de frutos. Porque nosotros sabemos cuál es la condición, la calidad y la cualidad política de Carlos Raffo. Sabemos que él es servil a Alberto Fujimori y siempre va a tener que hacer lo que le mande Alberto Fujimori. La pregunta es, ¿Alberto Fujimori significa democracia? ¿Alberto Fujimori significa moralidad? ¿Alberto Fujimori significa respeto a los derechos humanos? ¿Alberto Fujimori significa ejemplo a seguir para la juventud y para los demócratas en el Perú? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Y por lo tanto, Carlos Raffo está muy acostumbrado a esas labores de zaguán, a esas labores de cañería pestilente, a esos labores de tubos de desagüe. Está acostumbrado. Por eso visitar al señor Rómulo León, conversar, dialogar, negociar cositas, no es novedad en este gobierno. Acuérdense ustedes que para elegir a Javier Velázquez Quequén como presidente del Congreso de la República, ¿quién fue a visitar a Alberto Fujimori? ¿Quién fue a visitar a Alberto Fujimori? Fue el mismo ministro, en ese tiempo, Luis Alba Castro, el que fue a visitar a don Alberto Fujimori a su propia prisión, llevando un mensaje, se entiende, de Palacio de Gobierno para transar la elección de Javier Velázquez Quequén. Si Velázquez Quequén y la bancada lanista no negociaba con el fujimontesinismo, Velázquez Quequén no sería presidente de la República hoy. Y ese favor no se lo debió Javier Velázquez a Jorge del Castillo Gálvez, que ahora ha caído en desgracia. Ese favor se lo debió a Palacio de Gobierno directamente, ¿no es cierto? Y por eso es que Javier Velázquez Quequén traiciona a su mentor, a su
digamos, factotum, que era Jorge del Castillo, porque Velázquez Quequén le debe mucho a Jorge del Castillo, pero cuando Jorge del Castillo fue al Congreso desesperado con todo su gabinete para ser respaldado por la bancada alanista le clavó el cuchillo de la traición con Velázquez Quequén a la cabeza, porque ya había recibido favores directos del Palacio de Gobierno. Y Velázquez Quequén está trabajando con el fujimontesinismo. Por eso es que Keiko Fujimori, Carlos Raffo y todos los fujimontesinistas no quieren ver ni en pintura a Jorge del Castillo Gálvez. ¿Por qué razón? Porque creen que Keiko Fujimori tendría más posibilidades de ser presidenta de la República si es que Jorge del Castillo no se presenta. Por eso es que desde Palacio de Gobierno se conspira contra Jorge del Castillo, se lo muele, se lo destruye, se lo trae abajo, se lo vincula con la corrupción, se lo hace añicos y se lo tira al tacho de los desechos para dejar más o menos en lisa a la candidatura de Keiko Fujimori. Y nos parece, modestamente hablando, que Carlos Raffo ha ido a negociar ese tema. Keiko Fujimori debe irse despuntando como candidata a la presidencia de la República. Cecilia Valenzuela va moliendo y va destruyendo a los izquierdosos, Ollanta y los demás muchachones de Patria Roja, el Partido Comunista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? El Comercio, con Perú 21, Canal N, América Televisión, apoya al sector, ¿no es cierto?, anticomunista, ¿no? RPP apoya al gobierno, etcétera. O sea, hay un tinglado mediático y político muy, pero muy claro. Y también